pointer? Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Andy por este espacio y sobre todo a Camilo por la invitación. Como ya me presentaron, yo soy Luz Ángela Sánchez, soy directora senior de JIC aquí en Colombia. Y para quienes no nos conocen, nosotros somos una agencia de comunicaciones, asuntos públicos y marketing, que desde hace algunos años ha hecho una apuesta importante por el desarrollo tecnológico, sobre todo para traer la data como base estructural de nuestro trabajo, el análisis de data. Y es por eso que hoy les traigo un estudio en torno a la conversación del sector, un estudio sobre cómo se relaciona el sector agroindustrial o cómo se ve el sector agroindustrial en la conversación pública. Esta es la ficha técnica. El periodo de estudio son 18 meses después de la posesión del gobierno de Gustavo Petro, desde agosto del 2022 hasta enero del 2024, con un periodo de referencia que son 18 meses atrás de la posesión. ¿Cuál era el objetivo de este estudio? Era poder identificar aquellas oportunidades de posicionamiento, sobre todo para el sector privado, en términos de cómo hacer para que como la contribución de la industria realmente fuera como avalada como un impulso real al sector, a la economía y al país. Entonces, nosotros, como les decía, Localización Colombia es un estudio de conversación en el ámbito digital, donde tenemos diferentes fuentes de información, medios de comunicación, redes sociales, y a través de diferentes también herramientas de búsqueda muy enfocadas en el análisis de data, de Big Data y adicionalmente la inteligencia artificial. Idioma español, tuvimos 548.000 menciones del sector en el periodo de estudio y 79.000, casi 80.000 autores que estaban participando en la conversación. 5 temas importantes que podemos identificar en este periodo o en esta conversación. Los primeros, y con un porcentaje del 29.3, tenemos todos los temas asociados a aquellos escándalos de corrupción y sobre todo escándalos de funcionarios del gobierno en torno al sector. Después venimos con el 27.2, tenemos todo el tema de política gubernamental y aquí lo que estamos viendo es aquellas iniciativas desde el gobierno que se plantean para impulsar el desarrollo del sector. En tercer lugar, con el 24, casi el 25%, tenemos todo el tema económico, cómo contribuye el sector a la economía del país, cómo el sector crece, cómo afecta la inflación al sector y sobre todo el tema de precios de alimentos. Después tenemos con el 13.9 aquellas políticas que están planteadas en beneficios, en pro del beneficio del agricultor y finalmente con un porcentaje muy pequeño, con el 4.6, tenemos el tema de sostenibilidad. Y ahí es donde empezamos primero a entender y a asombrarnos un poquito cómo este eje de sostenibilidad no es un territorio fundamental dentro de la conversación en relación al sector. Esto es un poquito la distribución de cómo funciona la conversación. Como les digo, en agosto del 2022, en la posesión del presidente Gustavo Petro, hay un pico de conversación y si ustedes ven, de ahí hacia adelante sí se impulsa mucho o sí crece un poquito la conversación en torno al sector agroindustrial. Cosas importantes que vemos y empieza o deja de ser una problemática, en la conversación deja de plantearse iniciativas para solucionar una problemática de deficiencia alimentaria y nutricional en el país y pasa a ser una conversación con un componente político muy enfocado en el tono social. ¿Esto por qué se ve? Primero, los actores cambian mucho, los actores que lideran la conversación. Después del periodo de Gustavo Petro, él se vuelve el vocero principal de la temática y adicionalmente desaparecen voceros técnicos o muy referentes como la FAO, que antes planteaban iniciativas en torno a esta problemática y empieza a verse el componente social. Cosas que se ven importantes en este periodo. El sector agroindustrial como la segunda fuente de empleo es una de las cosas que se marca harto. El otro es todos los esfuerzos que hace el gobierno para atacar la inflación y reducir los precios. Y finalmente se ve como una herramienta de desarrollo para que el sector impulse o beneficie a aquellas poblaciones
poco desfavorecidas que se asocian un poquito con el agro colombiano. Entonces, nuevamente les digo, el gobierno empieza a liderar la conversación y adicionalmente empieza a tener un tinte político con un enfoque social muy fuerte. Estos son los 6 frentes de conversación que identificamos principalmente. Uno, la integridad del sector, como les decía, una preocupación importante en términos a todo lo que se asocia con términos de corrupción. Ahorita les voy a explicar un poquito más. El segundo es el tema de financiamiento y es de dónde van a salir todos los recursos que se necesitan para que realmente el sector se vuelva como uno de los habilitadores de la activación económica en el país. El tercero, el tema de productividad, y es aquellas iniciativas que se plantean para mejorar la productividad en el sector. Cuarto, enfrentamiento público, y aquí cuando estamos hablando de enfrentamiento público hay una presencia importante de un enfrentamiento del sector público con el sector privado, que les voy a detallar ahorita un poquito más. Quinto, la política pública y finalmente la apuesta por el agro. Entrando en el detalle de cada uno de esos, cuando estamos hablando de integridad del sector, hay una preocupación importante frente a la integridad del sector, que es el primer tema de conversación dentro del análisis. El 29.3, como ya les había dicho, es la representatividad de esta temática y aquí lo que podemos identificar son aquellos presuntos como casos ilícitos en el tema de compra de tierras, asociados con narcotráfico y con paramilitares y la adquisición ilegal de las tierras y los casos judiciales que relacionan a altos funcionarios del gobierno, no precisamente de este gobierno, porque lo que pasa es que en este periodo de análisis se reafirma la sentencia contra el exministro Arias, entonces ahí vuelve y se levanta toda la problemática que tiene que ver en torno a los casos de corrupción que vienen de tiempos de atrás y si ustedes vieran acá, este es el sentiment de la conversación. Cuando estamos hablando de sentimiento es aquellas líneas de conversación que generan sentimiento positivo o sentimiento negativo en las personas que están participando dentro de la conversación. El 24.5% es sentiment negativo de toda la conversación y está muy enfocado a los temas de corrupción y procesos judiciales que ya les había mencionado. ¿Cuál es la oportunidad aquí para poder contrarrestar un poquito esta percepción en torno a todos los hechos de corrupción? Primero, hay muchas prácticas público-privadas que no se están viendo, no se están utilizando como temas de posicionamiento del sector agroindustrial. O sea, esa es una de las primeras oportunidades que podríamos aprovechar, evidenciar mucho más estas prácticas público-privadas que nos pueden mostrar cómo que estamos preocupados y además estamos trabajando en conjunto con el sector público para sacar adelante el desarrollo del sector. Lo otro es que el sector no se detiene. Ustedes como industria y como agroindustria vienen trayendo mucha tecnología al país, adicionalmente vienen trayendo muchos temas de innovación, vienen apostando por un desarrollo de sector y eso hay que evidenciarlo. Con esto podríamos aumentar un poquito sobre todo ese sentimiento positivo que, como ven acá, ocupa muy poquito espacio, solo el 6.1% de la conversación genera sentimiento positivo en todas las personas que están participando en esta conversación. Y lo otro muy necesario, porque como les decía, el gobierno es el principal vocero en esta temática, es poder contrarrestar y poner más voces a hablar. Nosotros tenemos que equilibrar un poquito la conversación y tenemos mucho para contar desde la agroindustria para evidenciar las cosas que estamos haciendo. Entonces eso podría ser una gran oportunidad de posicionamiento para todo el sector agroindustrial. El segundo punto son los recursos, que además creo que durante todo el día en los paneles que han estado hablando he oído mucho el tema de financiamiento y está mucho más enfocado precisamente en eso. El financiamiento es lo principal que se necesita o lo más importante para que realmente se genere el desarrollo que se está esperando del sector. Como les decía, en la tercera línea de conversación, si se acuerdan un poquito, es aquella que habla de toda la parte de economía, de los precios de los alimentos, del crecimiento del sector y en este tema específico de financiamiento, lo que nosotros podemos evidenciar es que existe una preocupación de cuál va a ser ese financiamiento para impulsar la actividad. Adicionalmente, en el momento cuando se presenta el presupuesto general de la Nación, se le atribuye al gobierno realmente un compromiso por darle mayor participación o darle mayor recurso al sector agroindustrial y eso se le
como que se le atribuye a que el gobierno realmente sí está teniendo una apuesta y sobre todo una apuesta por mejorar las condiciones de vida de ciertas poblaciones marginadas. Nuevamente les digo, el principal vocero de la conversación es Gustavo Petro. En voz de Gustavo Petro es lo que más se habla del sector agroindustrial y se evidencian 3 herramientas importantes para poder habilitar estos recursos: el Plan Nacional de Desarrollo, la reforma agraria y el presupuesto general de la Nación. Como que estas 3 herramientas se les atribuye aquellos mecanismos donde los recursos podrían facilitarse para poder impulsar el desarrollo del sector. Finalmente están los programas que ofrecen subsidios y condonaciones de deudas, principalmente en aquellas poblaciones marginadas y aquellas poblaciones que se consideran que están en desigualdad de condiciones. El sector privado en esta temática solo está por debajo del 1%, hablando de cómo podríamos disminuir la carga impositiva para que podamos tener más facilidad en la operación. Entonces, otra cosa súper importante en términos de financiamiento, en términos de soluciones, en términos de iniciativas propuestas, el sector privado no está participando dentro de la conversación. Un tema que, nuevamente, ustedes tienen el conocimiento, ustedes son las personas que saben cómo funciona el tema y pueden traer muchas cosas sobre la mesa. Tercer frente de conversación, la productividad. Y aquí estamos hablando de todas las propuestas y preocupaciones que hay en torno a esto. 3.05% es la participación del sector privado en esta temática. Cuando ustedes conocen lo que se necesita en términos de productividad, ustedes tienen el know-how, ustedes tienen el conocimiento, pero realmente la participación es muy poca desde el sector privado y sobre todo están muy enfocadas en aquellas historias de colaboración público-privada en términos de investigación y desarrollo. Hay dos temáticas que resaltan en esta línea y es cómo mejoramos la eficiencia y cómo adquirimos productividad para bajar los precios y para mejorar las condiciones o el nivel de adquisición de aquellas personas desfavorecidas. Esta es como la principal línea en términos de productividad y finalmente está la preocupación en los precios de la gasolina y los fertilizantes que nuevamente impactan esta rentabilidad y hacen que los precios suban. Entonces está muy enfocada al tema de precio, está muy enfocada al tema de cómo bajamos los precios para que más personas puedan tener nivel de adquisición. Oportunidades importantes que podríamos utilizar desde el posicionamiento. Primero, otra vez equilibrar la conversación. Como les decía, en este tema ustedes sí son expertos y es poder traer a la conversación propuestas sobre la mesa que podrían ayudar a la competitividad. ¿Cuáles son esos esfuerzos o planes a futuros que la industria tiene? Para que la actividad agroindustrial permanezca requiere de esfuerzos importantes y de nuevos recursos, inversiones y sobre todo el tema tecnológico y esas apuestas están dentro de las empresas. Eso podría ser también una gran oportunidad de posicionamiento para poder evidenciar a qué le estamos apostando y cómo nosotros estamos apostando por el sector y por el país. Y finalmente, el valor agregado a la producción primaria. Muchos planes de capacitación al interior de las empresas para los campesinos existen, muchos temas de contribución a desarrollo, a innovación, que podrían dar gran valor dentro de la conversación y podrían además evidenciar toda esa apuesta que el sector agroindustrial o que el sector privado está haciendo por el desarrollo del sector agroindustrial. Cuarto frente de conversación, los conflictos políticos. Y aquí, cuando estamos hablando de conflictos políticos, hay un reclamo y sobre todo al gobierno, esto sí es un reclamo que se le está haciendo al gobierno nacional, de por qué no hay una colaboración público-privada en este sentido, sobre todo porque esto impulsaría mucho la actividad y adicionalmente porque se requiere del esfuerzo privado para que el sector salga adelante. Y el otro tema es el tema de debates acerca de la protección de la tierra, sobre todo muy enfocado a toda la visibilización de la ocupación de grupos étnicos y a la ocupación de aquellas como poblaciones marginadas que ocupan la tierra y reclaman una tenencia un poco ilegal desde el sector privado. Esas son como las dos líneas principales que podemos encontrar. Y la oportunidad sí necesitamos un consenso. Y aquí el gremio,
en donde ustedes hacen parte, son aquellos que están llamados a sentar a las entidades gubernamentales para alcanzar ese consenso en todos los actores que están participando dentro del desarrollo del sector. El quinto tema, la política pública. Como les decía, estas son todas las iniciativas que se plantean en términos de política pública, con 3 líneas importantes. Primero, la reforma agraria como el vehículo para entregar las tierras, y es dentro de la reforma agraria cómo se habilitan mecanismos para entregar tierras a campesinos. El segundo es la propuesta para adquirir tierras por parte del gobierno, también sale súper fuerte en la conversación. Creo que uno de los picos que vieron al principio es precisamente eso, y es cómo el gobierno sale a adquirir tierras para poder entregar a campesinos y poder habilitar mayor producción y sobre todo impulsar el desarrollo en cabeza de las personas que más la necesitan, dándoles oportunidades de volverlos empresarios, se denominan dentro de la conversación. Y el tema, la presión desde la ocupación por las titulaciones, que era lo que les decía, todo lo que se ve también es una línea muy frecuente en casi todos los frentes de conversación. Está el tema de la presión de estos grupos por la tenencia y por reclamar titulaciones en ciertos sitios de Colombia que anteriormente les pertenecían y que dicen que de manera ilegal fueron arrebatadas. Entonces, esas son las 3 líneas principales. Aquí tenemos una oportunidad y es aquellas personas o aquellas empresas que están en este tipo de conflictos, poder evidenciar cómo esta tierra sí es legal y adicionalmente toda la contribución que está trayendo la operación de las empresas en estos territorios y finalmente identificar oportunidades para contribuir a los esfuerzos que está haciendo el gobierno. Si el gobierno, y esto es solo un ejemplo, pero estas son cosas que hay que pensar un poquito más al interior de las empresas, pero si el gobierno está entregando tierra a personas que no están acostumbrados al campo, nosotros como sector privado podemos participar y colaborar con el gobierno para poder hacer productivas esas tierras. Esto es solo un ejemplo, como les digo, de diferentes oportunidades que podemos encontrar primero para acercarnos un poquito más al gobierno y sobre todo para acompañar esta apuesta que también está haciendo el gobierno para impulsar el desarrollo del sector. Finalmente, la apuesta por el agro, y aquí ya estamos hablando un poquito más de sostenibilidad. Como les decía, solo el 4.6% habla de temas de cambio climático, habla de sostenibilidad, habla de buenas prácticas en términos de sostenibilidad, sobre todo por parte del sector, con 3 líneas, la protección del agua, y también está muy resaltado el capítulo del Plan Nacional de Desarrollo en torno al agua, que es una de las cosas que más resaltan dentro de esta conversación. El tema de agricultura en emisiones y resiliencia al cambio climático, pero como una propuesta regional para que logremos ser muchísimo más sostenibles con el medio ambiente en términos de región latinoamericana y Caribe, y adicionalmente la necesidad de acelerar la transición energética dentro de la actividad como tal. Aquí hay un tema importante y por eso está planteado como una pregunta, y es que el término ESG se ha vuelto muy general y además está muy difuso dentro de la conversación. Creo que deja de tener esa fortaleza que tenía antes y ahora todo es ESG y ahora queremos hablar de todo y adicionalmente queremos hablar de todas las temáticas y decir que dentro de las empresas tenemos grandes programas de ESG, hablando de agua, hablando de energía, bueno, todo lo queremos como enmarcar bajo esa sombrilla y aquí precisamente esa es la oportunidad que estamos planteando. Identificar realmente cuál es esa causa que queremos abanderar. Y aquí un poquito la propuesta es no pensemos solo en el core de negocio, sino pensemos en esas causas que realmente están alineadas con aquellas necesidades ambientales y sociales que se están reclamando por parte sobre todo de las comunidades muy relacionadas al sector agroindustrial y definamos esas causas estratégicas en donde las quisiéramos aportar como un propósito que además estén alineadas a esas necesidades y donde vamos a enfocar nuestros recursos. Si queremos hablar de todo y si a todo le vamos a poner un poquito, vamos a tener más o menos impacto a si nos enfocamos en una causa y si trabajamos por esa causa. Entonces, les quiero mostrar, esta es una iniciativa del Banco BBVA que nosotros acompañamos, en donde tenían el desafío de cómo ayudar a sus clientes a que participen en esa transición hacia un futuro más verde y justo que no deje a nadie atrás.
analizando cuáles son los territorios de la sostenibilidad con mayor potencial de desarrollo. Esto es un poquito como también lo que les está mostrando el estudio, y es poder identificar esas oportunidades que nos podrían ayudar al posicionamiento. Entonces, sí les quiero dejar aquí este ejemplo, no sé cómo se va a ver así de alargado. Solo pido a Dios que me dé memoria. Ella es Montse Fontané. Hace más de 50 años fundó un restaurante que, liderado por sus hijos, llegó a convertirse en uno de los mejores del mundo. Por sus manos han pasado cientos de platos, sabores e ingredientes que hoy se han extinguido. BBVA presenta Sembrando el futuro. Durante los últimos 100 años hemos acabado con más del 75% de las semillas del planeta. Un peligro no solo para la biodiversidad, sino también para nuestra propia forma de vida. Por eso, un banco como BBVA, comprometido con la sostenibilidad, se embarcó junto con sus embajadores, los hermanos Roca, en un proyecto para recuperar no solo la memoria gastronómica de una madre, sino también la del planeta. Y algunos de los ingredientes de los que ella nos habla no están, se han extinguido. La novedad de cocinar algo que se nos va. Sembrando el futuro es el primer menú creado a partir de alimentos extintos. Un viaje por la recuperación de la biodiversidad de 18 meses, 3 continentes, 10 bancos de semillas y más de 50 cocineros y organizaciones que nos permitieron volver a recuperar ingredientes y sabores perdidos. Y los productos que hemos recuperado son la línea de esa memoria, ¿no?, que queríamos despertar. Un movimiento global de gastronomía sostenible lanzado a través de un documental, un plan de contenidos y una experiencia con cocineros de todo el mundo, que generó un compromiso en la gastronomía por cocinar productos en extinción como forma de preservarlos. Un reportaje de los hermanos Roca a ver un banco de semillas. En colaboración con el BBVA. Preocupada por los efectos que puede tener la extinción de algunos alimentos. Una idea que nació en los fogones de una familia inspiró un proyecto tan grande que fue presentado en la cumbre de la FAO, reconociendo el valor de BBVA y los hermanos Roca para inspirar un futuro más sostenible. Quan feia que no menjaves aquestes patates? Mare de Déu, 60 anys, 70. Un banco hablando de biodiversidad y preocupándose por recuperar aquellas semillas que están perdiéndose en el planeta para un tema gastronómico. Entonces, lo que les decía, no tiene que estar alineados los propósitos exactamente con el core del negocio, sino con esos desafíos ambientales y sociales que reclama la sociedad por los que deberíamos trabajar. Y genera muchas oportunidades de posicionamiento y realmente, si se hacen con convicción, realmente el impacto de posicionamiento es bastante grande. Entonces, aquí ya viene un poquito dentro del estudio cómo se ve el ejercicio de posicionamiento como tal de la industria. Hicimos una muestra representativa en 3 eslabones de la cadena, en el eslabón de los insumos, en el eslabón de la producción y en el eslabón de la distribución, y encontramos cosas bastante interesantes. Primero, no se reconoce la contribución que está haciendo el sector dentro de la conversación. Y cuando estamos hablando de que no se reconoce, no quiere decir que no se haga, sino que, por ejemplo, solo 2 empresas están generando sentimiento positivo dentro de la conversación. Eso es algo muy diciente. Lo otro es, el servicio es lo que más castiga la opinión pública, y aquí estamos hablando del tema de distribución, mucho de lo que genera sentimiento negativo que se enfoca mucho es en la cadena de alimentos cuando las cosas no llegan, se reclama mucho el tema del servicio, y eso es algo importante para las personas que conversan. El esfuerzo no es representativo, y cuando estamos hablando de que el esfuerzo no es representativo es ese esfuerzo de posicionamiento de las compañías no está representando un gran porcentaje dentro de la conversación. Ya les he mostrado en las diferentes temáticas cómo participa el sector privado, pero adicionalmente el territorio como tal del sector privado, las empresas, solo ocupa el 10% de toda la conversación, y cuando ya miramos esa muestra representativa que sacamos, el 80% del pareto de las menciones está solo en 2 empresas. Eso quiere decir, pues, que definitivamente los esfuerzos que se están haciendo no están teniendo el suficiente peso dentro de la conversación. Adicionalmente, el tema de Animal Health. Esto sí es una cosa que genera mucho sentimiento positivo. Para los que están en ese sector,
todo lo que tiene que ver con los beneficios como las buenas condiciones de los animales, todo lo que tiene que ver con el beneficio de que los animales estén bien, que asisten en un proceso productivo, tienen muy buenas condiciones, genera mucho sentimiento positivo. Sí existe un equilibrio en términos de territorios cuando las empresas están en el ejercicio de posicionamiento. Más o menos el 50% se habla del negocio como tal y el otro 50% se habla de contribución. Y esto es bien importante porque antes estábamos acostumbrados a hablar solamente de resultados, EBITDA, cuánto era la rentabilidad, y ya estamos empezando a hablar de lo que nosotros contribuimos y sobre todo de cómo queremos participar para que la sociedad esté muchísimo mejor. Entonces, eso es algo importante. La inseguridad es una preocupación que viene en un momento. Y en las conversaciones de las empresas se empieza a hablar mucho del tema de seguridad y cómo esto podría afectar y cómo les preocupa el tema de inseguridad que viene creciendo y cómo podría afectar esto el negocio agroindustrial como tal en Colombia. Sí se reconoce la gestión ambiental y aquí lo que queremos decir es hablar del tema de medio ambiente, hablar del tema de sostenibilidad, realmente genera atracción y engagement con los diferentes consumidores y diferentes actores de la conversación. El 87.5% de las empresas que participan en este territorio, y aquí nuevamente les digo, esto es una muestra representativa, pero cuando las empresas utilizan o no utilizan porque suena como muy oportunista, pero cuando las empresas tienen dentro de su estrategia de posicionamiento hablar de los temas ambientales y sostenibles, el 87.5% de las empresas que lo hacen y que participan en este territorio generan sentimiento positivo. Entonces, eso es bien importante. Y finalmente, la innovación no está presente en el ejercicio de posicionamiento. Hicimos una búsqueda también de toda la muestra de cómo aparecía la innovación y solo participa en el 6.25% de la conversación. Es una cosa, pues realmente la innovación es la esencia de esta actividad y es una cosa que tiene muy poquita participación dentro de la conversación. Ya para cerrar, 5 claves que seguramente ya las he mencionado, 5 claves que nosotros traemos a la mesa para que puedan ser útiles en las estrategias de posicionamiento de las compañías. La primera, tenemos que entender la realidad que rodea el negocio. Y aquí cuando estoy hablando de entender la realidad, quiero decir es este tipo de análisis de data de conversación nos ayuda sobre todo a montarnos en conversaciones que están generando una atracción importante, pero adicionalmente nos ayuda a tomar decisiones empresariales informadas. ¿Dónde participo en temas de conversación? ¿En qué territorios puedo tener mayor oportunidades de posicionamiento? Y sobre todo, ¿con quién les podría conversar para que la conversación tenga muchísima más tracción? La segunda, revertir la participación del sector privado y contar su relevancia. Esto quiere decir, tenemos que participar más. O sea, de verdad, esto es un tema que además a la gente le encanta. Es un sector que, de alguna manera, si le va bien, el país y los colombianos queremos que le vaya bien. Entonces, hay que hablar muchísimo más y mostrar muchísimo más la gestión empresarial. Definir e implementar una buena estrategia de ESG. Lo que les decía, si nosotros podemos mostrar nuestra alineación con las demandas sociales y ambientales que está reclamando el país, vamos a tener mejor posicionamiento y adicionalmente, sobre todo, vamos a poder enfocar muchísimo mejor los recursos. Conectar desde el relato, y aquí es humanizar el relato. Hablar en el lenguaje de la gente, no hablar tanto de los números, de la rentabilidad, estas son cosas que hay que hacer, pero definitivamente acercarnos muchísimo más a la gente y hablar en el relato y en la forma que habla la gente para que esto sea muchísimo más escuchado y sobre todo para que genere muchísimo más interés y finalmente recuperar la confianza para facilitar la gestión gubernamental. Eso simplemente lo dejo sobre la mesa como cierre y el sector privado es el llamado a sentarse con el sector público para sacar este sector adelante. Entonces, pues es como una reflexión final para decirles que este es el primer paso para realmente trabajar en conjunto con el sector público y sacar adelante el desarrollo del sector. Eso era. Muchísimas gracias.